Bueno chicos, hoy vamos a ver el tema referente a la información, digamos los datos espaciales, los tipos de datos espaciales que nosotros utilizamos dentro de los sistemas de información geográfica. Recordemos que muchos de los datos de sistemas de información geográfica son asociados a representar el mundo como lo conocemos, la realidad geográfica, el espacio. Y estos datos pues están entonces en línea con la información que se estructura de manera lógica en un sistema de información geográfica. Recordemos que un sistema de información entonces trata de modelar, de simplificar el mundo a través de un modelo. Y este mundo simplificado pues lo modelamos a partir de ciertos elementos básicos en los cuales desde la geografía nosotros podemos representar el mundo. Un ejemplo es un río generalmente se representa con un elemento lineal, una área, digamos un departamento, un municipio se representa con un polígono o con un, digamos, elemento areal. Un elemento puntual identificando un lugar específico, podemos decir un poste, un árbol, un punto específico de algún dato, se representa pues con el elemento puntual. Entonces estos son los tres elementos básicos en los cuales nosotros podemos movernos. Vamos a tratar de entender un poco este concepto. La información geográfica entonces primero tiene unas estructuras que las vamos a ver. Y esas estructuras tienen distintos caracteres o características espaciales. También algo muy importante que yo les hablaba en la clase anterior es que como nosotros tenemos el espacio, necesariamente o indivisiblemente vamos a tener una temporalidad, ¿sí? El tiempo y el espacio están juntos, basándonos en las teorías físicas y en las teorías del desarrollo desde el punto de vista geográfico o histórico, pues el tiempo y el espacio están unidos. Así que nosotros, si bien estudiamos el espacio, no podemos separarlo de esa dimensión temporal. Entonces muchos de nuestros datos, de los elementos, tendrán una dimensión temporal, que es la cuarta, digamos, variable, definiendo x, y como los valores en ubicación sobre un plano, z siendo la elevación, y la cuarta dimensión pues, sería el tiempo. Y los conocimientos específicos sobre este tema los vamos a aplicar entonces sobre sistemas de información geográfica, en este caso sobre ArcGIS, que es un software que vamos a utilizar. Aquí estamos viendo una imagen que representa el mundo real. En el lado izquierdo estamos viendo Nueva York y en el lado derecho estamos viendo un mundo simulado o abstraído, que sería un mapa. En este caso pues estamos viendo Manhattan. Este ejemplo de la isla de Manhattan en una foto, en una imagen, y la imagen del lado derecho simulada, simplificada. Si vemos la imagen, hay muchas cosas, hay muchísimos elementos en esa realidad, mientras que en el mapa pues vemos algunos elementos simplificados, inclusive lo estamos viendo en otra perspectiva. Lo estamos viendo en una perspectiva cenital, mientras que la imagen la estamos viendo en una perspectiva oblicua. Nosotros podemos entonces analizar cualquier fenómeno geográfico, ¿sí? Si recordamos, pues los fenómenos geográficos se basan en distintos procesos físicos, naturales, históricos, socioculturales, bueno, una gran cantidad de fenómenos que podemos estudiar. Los podemos representar y los podemos visualizar. En este caso los representamos en un mapa y los visualizamos en un computador o en una pantalla. ¿Cuáles son los fenómenos geográficos? Existe una gran variedad de fenómenos geográficos, pero tenemos algunos generales que podríamos aquí dilucidar como los fenómenos geográficos físicos. Un ejemplo es un terremoto, un volcán, un tsunami, un huracán. Nosotros podemos representar estos fenómenos en cartografía y en los sistemas de información geográfica en mapas. Nosotros podemos hacer el mapeamiento de un terremoto. Aquí vemos una imagen tomada con un sobrevuelo de un dron. Tenemos un volcán que estamos viendo que está erupcionando y podemos calcular con imágenes de satélite, con fotografía aérea, con un dron,
las áreas que ha abarcado, digamos, la lava o la zona hacia donde el área de expansión de una explosión o una erupción volcánica. Lo mismo un tsunami, la velocidad, la dirección, la distancia, el tamaño que puede abarcar ese tsunami, el huracán igual. Entonces, estos fenómenos podemos representarlos de manera computarizada cuando podemos observar estos cambios o podemos medirlos. Un terremoto no lo podemos predecir, pero después de que haya sucedido el terremoto podemos ir a analizar las consecuencias del terremoto. Un volcán lo podemos monitorizar, podemos crear un modelo de una posible explosión basándonos en los antiguos procesos volcánicos y las evidencias de esos procesos volcánicos. Igual que los tsunamis, también podemos hacer unos modelos, prever más o menos las distancias o los posibles impactos, igual que los huracanes. En ese caso entonces podemos medir, observar, a partir de ¿qué? De datos espaciales. O sea, utilizamos datos espaciales de todo tipo para entender estos fenómenos. Cuando nosotros esos datos ya los espacializamos es porque los tenemos georreferenciados, o sea, porque tienen una coordenada en el espacio, ¿sí? Recordemos que el mínimo atributo para tener una coordenada en el espacio es el XY. Obviamente que si tenemos el Z y si tenemos el tiempo, pues vamos a poder dilucidar mucho mejor ese fenómeno. Nosotros vamos a poder nombrarlo y describirlo. Entonces un tsunami, pues un tsunami es una ola que transcurre de un punto A a un punto B a través del tiempo, porque necesita un cierto momento de lapsus de tiempo para poder desplazarse. Entonces, si nosotros seguimos la ola de tsunami, ya sea por un satélite, por un sistema de mareas, de mediciones de olas o de boyas que hayan en el océano, vamos a poder entonces describir ese fenómeno y podemos entenderlo durante su tiempo de vida. Digamos, puede ser minutos, segundos, horas, inclusive las consecuencias las podemos analizar semanas, días, meses o años. En ese caso, muchos de los fenómenos geográficos que nosotros podemos entender, ya sea cualquiera, podemos hablar de un fenómeno social, un fenómeno antropológico, un fenómeno socioeconómico, o sea, no necesariamente físicos. Estoy hablando, aquí les pongo el ejemplo desde la parte física, pero casi cualquier elemento que nosotros, fenómeno que nosotros podamos entender en el espacio, lo vamos a poder representar mientras lo podamos abstraer a una dimensión espacial en el que tengamos los aspectos temporales, como la ubicación, dónde fue, cuándo fue, qué fue, ¿sí? Entonces el qué, cómo, cuándo y dónde nos va a servir para poder entender un fenómeno. ¿Qué tipos de fenómenos tenemos representables en un sistema de información geográfica? Tenemos dos grandes tipos de fenómenos. Uno, los que son los campos geográficos, ¿sí? Que son continuos y discretos, y los objetos geográficos, que generalmente son discretos. Aquí vamos a tratar de entender esto. Un fenómeno continuo sería sencillamente el cual nosotros podemos medirlo en una determinada área, ¿sí? Y que no, si bien podremos estudiarlo independientemente en un punto, generalmente son fenómenos que se masifican en el espacio. Un ejemplo es la temperatura, o la humedad, o la lluvia. Si bien la lluvia puede llover en un lugar y puede llover en otro lugar distinto, o no puede llover, generalmente es un fenómeno que abarca un área, ¿sí? La humedad también. Entonces nosotros vemos que hay zonas o regiones que tienen temperatura, que tienen humedad relativa, que tienen un promedio de lluvia. Entonces, si nosotros analizamos con una imagen de satélite para ver la distribución de las nubosidades, vamos a ver generalmente fenómenos que van a ser continuos. O sea, en un punto la nube no termina y empieza sino que va a haber un área en la que la nube o la temperatura o la humedad se van a, digamos, comportar. ¿Sí? Es un fenómeno continuo. Si yo lo represento en un mapa de Santiago de Cali, la temperatura de Santiago de Cali, la temperatura va a ser continua. Pueden haber variaciones, ¿sí? Entonces yo tomo un dato en la Universidad del Valle y después voy, no sé, más hacia el sur, hacia Jamundí, y tomo otro dato y así sucesivamente. La temperatura va a ser un campo, si yo lo llevo a un sistema de información geográfica, lo represento en el espacio, va a ser continuo. O sea, la temperatura no va a haber un hueco en el que va a caer a menos 1 grado, sino que va a ser 28, 25, 26. Va a ser un valor más o menos constante. Y en todo el espacio, digamos en el municipio de Santiago de Cali, pues vamos a tener temperaturas que van a oscilar en esos rangos de valor.
Eso sería un fenómeno continuo que podemos analizar en el espacio de manera continua en ese espacio. Y lo podemos determinar generalmente por un valor. Lo más común para entender esto es cómo representamos la lluvia, cómo representamos la temperatura, cómo representamos el clima, la precipitación, el tipo de suelo, una gran variedad de elementos que podemos representar en un fenómeno continuo que abarca grandes zonas y que son constantes en esa área. Entonces, si nosotros vemos los tipos de suelos de Cali, pues vamos a tener, entonces la ciudad va a tener un tipo de suelo que llegará hasta un punto y aparecerá otro tipo de suelo, ¿sí? No tendremos, digamos, huecos entre la información o espacios vacíos. Lo mismo en los fenómenos de la temperatura. La temperatura, a menos que tengamos falta de estaciones, pero generalmente se utilizan estadísticas para hacer interpolación. Y los objetos, digamos, geográficos son los que pueblan el área de estudio y son distinguibles. Un ejemplo serían en Santiago de Cali las personas. Las personas las podemos ubicar en el espacio puntualmente. Yo como persona ubico o me hago parte de un espacio específico. El espacio físico que ocupo pues es en el que yo estoy. No me puedo expandir en todo el territorio ni en toda la casa. En ese caso, los fenómenos o los objetos geográficos pueden ser generalmente discretos, o sea que son pequeños, que abarcan un espacio, que no son continuos, o sea que no están difuminados en toda el área. ¿Sí? También podemos tener fenómenos que pueden ser muy puntuales. Ahí podremos ver un campo geográfico discreto. Un ejemplo podría ser que un campo geográfico puede ser un río. El río, si bien se extiende sobre un curso, ubica o está sobre una zona restringida específicamente, no está sobre todo el municipio de Santiago de Cali, pero el río Cali atraviesa un cierto sector de manera continua, pero en cierta manera es discreto, porque solo abarca una porción de ese territorio, digamos en el ejemplo de un área grande como el municipio de Santiago de Cali. En cambio, los objetos geográficos que son ya individuales, yo puedo decir personas, árboles, se limitan generalmente a el tamaño, ¿sí? Al espacio. Generalmente los campos geográficos continuos o discretos no tienen grandes espacios. En el caso de los geográficos continuos, las áreas no tienen huecos, no tienen espacios vacíos. Y en el caso de los objetos sí tendrán espacios vacíos. Ahorita cuando veamos ejemplos vamos a entender un poco mejor esto, ¿sí? Entonces cuando tenemos objetos, todos los objetos geográficos son de manera individualmente representados, generalmente enfocados a los postes, los árboles, un lote, un área de un polígono, de un municipio, ¿sí? Podemos aislarlos de pronto de otros elementos, generalmente dejando un espacio. Entonces, si yo quiero identificar los árboles que hay en la universidad, voy a generar un mapa y los árboles me van a aparecer a una distancia unos de otros, porque físicamente están distanciados. Y en esa distancia hay un espacio, ¿sí? Pero si yo representara la temperatura en toda el área de la universidad, pues toda la universidad tendrá temperatura en cualquier lugar. La temperatura no es invariable, no hay un espacio vacío en la temperatura. Mientras que entre un árbol y otro árbol, pues no hay árbol, hay un espacio de tierra. Entonces sí puede haber un espacio vacío. A la hora de representarlo, pues puedo tratar de diferenciar estos dos elementos. Los tipos de fenómenos geográficos, entonces, como todo lo que entendemos y estudiamos en geografía, recordemos que en geografía podemos estudiar dónde están todos los objetos, todos los elementos que hay en el espacio, qué forma tienen, cuán grandes son, en qué dirección pueden tener, ¿sí? Nosotros podemos saber entonces un fenómeno como un deslizamiento. Si vamos a evidenciar los fenómenos de deslizamientos en el municipio de Santiago de Cali, primero tenemos que saber dónde están. Entonces probablemente un deslizamiento lo encontremos hacia la zona de ladera. ¿Qué forma tiene ese deslizamiento? Pues puede ser alargado, ancho, cóncavo, convexo, plano. Ahí tendríamos que entender el fenómeno. ¿Cuán grande es? Puede ser un fenómeno microlocalizado o un macrofenómeno. Digamos, puede ser un aluvión de tierra del represamiento de un río grande que causó una avalancha, o puede ser un fenómeno puntual mucho más pequeño que puede generar una erosión como un carcavamiento. Entonces ahí nos va a definir el tamaño, cuán grande, cuán pequeño es.
¿Qué dirección? Obviamente si viene de la parte alta a la parte baja, generalmente pues un represamiento de un río, pues se represa el río en la parte alta y genera entonces algún punto donde se escurre o se interrumpe el flujo, y ese flujo pues termina entonces generando un deslizamiento. Eso va a tener un punto de A a B y va a tener una dirección. Y todos esos, digamos, posiciones en el espacio que se determinan por este tipo de razones que tienen los fenómenos, pues las vamos a poder entender a partir de 4 criterios básicos, como la localización, la forma, el tamaño y la orientación. No estrictamente todos los fenómenos pueden ser representables a los cuatro niveles, pero en su gran mayoría. ¿Sí? Un ejemplo entonces, lo que les hablaba de un factor como el fenómeno de gestión del riesgo, en el que hay deslizamientos, podemos ubicarlos. Cuando nosotros vemos los objetos entonces en el espacio, hablando de cómo los representamos en un sistema de información, ahí es cuando nosotros utilizamos la representación más básica para los elementos. Yo les hablaba entonces que desde la geografía, cuando nosotros vemos un mapa, si vemos un mapa topográfico, cualquier tipo de mapa que vamos a ver, inclusive los mapas que hacíamos antes análogos, todos tenían representaciones en 3 elementos: los puntos, las líneas y los polígonos, o las áreas. En ese caso, en el sistema de información geográfica también. Son los 3 elementos con los cuales nosotros representamos un elemento, o los elementos en ese espacio geográfico. En este caso, los 3 tipos básicos se llaman elementos vectoriales. ¿Sí? Vectoriales porque vienen desde, digamos, parámetros básicos de una geometría. ¿Sí? La geometría básica, más básica que tenemos en la representación de un sistema de información geográfica, es un punto. ¿Sí? Un punto tiene una coordenada X y Y, pero si yo tengo una seguidilla de puntos X y Y, puedo convertirlo en una línea. Y si yo a esa línea tengo un inicio y un fin, puedo convertirla en un polígono. Entonces, en ese caso, estos esquemas vectoriales que se trabajan en sistemas de información geográfica, ArcGIS es un sistema de información geográfica vectorial. Más adelante veremos la diferencia con el archivo en tipo raster, que más adelante lo trataremos de entender. Pero por ahora me interesa que entiendan el concepto de el vector. El vector entonces puede ser puntos, líneas y polígonos, y es donde nosotros representamos las distintas características del espacio geográfico. Aquí vemos un ejemplo. Entonces tenemos un elemento lineal. ¿Cuáles son los elementos lineales que podemos representar con líneas en un mapa? Una carretera, un río, una carretera o una vía de un tren, o un elemento como las vías férreas. Si nosotros lo vemos en cualquier mapa topográfico o en cualquier cartografía que hagamos, si vamos a representar esto, entonces si yo tengo las calles de Cali, pues van a ser elementos lineales. Yo tengo los ríos de la ciudad, van a ser elementos lineales. Si yo tengo distintos elementos individuales, dependiendo, eso sí, de la escala, generalmente los elementos lineales, como las carreteras, los ríos, los trenes, los podemos representar con elemento lineal en distintas escalas. Hay muchos fenómenos geográficos que pueden representarse a nivel puntual dependiendo de la escala. Un ejemplo es, digamos, yo puedo representar mi casa en un mapa, una escala 25.000 o una escala 100.000 con un punto. Sí, se puede, porque el nivel de detalle no es tan grande para ver, digamos, el área de una casa. Si yo lo veo a 10.000 o a escala 1.5000, pues yo no voy a poder representar una casa con un punto, sino con un polígono, digamos el lote de un predio. Pero si yo lo veo a 100.000, pues podría representarse con un punto. Elementos que pueden ser representados con puntos a todas las escalas podrían ser, digamos, la ubicación de un árbol. Entonces yo puedo ver el árbol a 1.25.000 representado en una cartografía, 1.25.000 o 1.5.000 o 1.100.000. Entonces, dependiendo del elemento cómo lo representamos, podemos representar puntualmente, generalmente un poste, algo que individualmente de otro poste podemos saber que puntualmente es uno, indivisible, digamos, no puedo partir el mismo elemento en distintas cosas. El elemento es repetitivo, yo puedo tener en una esquina un poste, en la otra esquina otro poste y así sucesivamente. Puedo tener un árbol seguido de otro árbol, y los árboles son individuales, no están fusionados. No puedo tener un elemento que se comparta como un grupo de árboles. Para cuando yo trate de representar un grupo de árboles, pues puedo hacer un polígono que represente una área específica.
Entonces, cuando represento elementos puntuales, tiene que tenerse en cuenta mucho la escala en la cual se va a visualizar. Y otro elemento que nos representa las áreas, generalmente en este esquema de los tipos de representación básica en el sistema de información geográfica, son las áreas. Un ejemplo, entonces vemos aquí un área, un espejo de agua, esta zona como una laguna. Entonces la laguna es un área, si lo vamos podemos medirla y podemos tener una circunferencia y una forma. Entonces esto es un área que lo podemos llevar representada a un sistema de información geográfica en un polígono. Un cultivo de caña, en el que tenemos una suerte de caña que es un área cuadrada que tiene adentro pues caña. En este caso tenemos agua. Y esto lo podemos representar como un área de cultivo. Es una zona que en el sistema de información geográfica se representa como un polígono. También tenemos un área, si vamos a hacer el área de la universidad. Si bien dentro de la universidad hay una gran variedad de elementos, pero nosotros queremos identificar y saber el predio de la universidad, el área que ocupa espacialmente la Universidad del Valle, entonces podemos hacer un polígono y ese polígono me va a dar un atributo específico, me va a dar una área, me va a dar una altura, me va a poder, si yo tengo algunos elementos que necesito contar aquí, los puedo aislar. ¿Sí? Si yo tuviera identificado todos los árboles en la universidad, entonces yo puedo contar los árboles, digamos que tengo en Santiago de Cali, aislar los árboles que hay en la universidad a partir del área de la universidad y poder saber esos elementos. Entonces el polígono representa un área, ¿sí? En este caso, digamos, aquí vemos el área de la universidad. Los campos geográficos continuos, entonces, es cuando nosotros representamos en ese espacio de manera continua. O sea, tenemos un área y esa área la podemos representar como todos los datos van a tener, o sea, todo el espacio que vamos a representar va a tener información. Generalmente son superficies. Y en los sistemas de información geográfica y muy comúnmente en los sensores remotos utilizamos el formato raster. Si ustedes de pronto recuerdan cuando se vio la materia de percepción remota, los raster eran puntos, eran campos, digamos, en los que teníamos, eran áreas que teníamos píxeles, y los píxeles ocupan toda una imagen, toda el área de una imagen. Digamos, una imagen de satélite está llena de píxeles y esos píxeles tienen valores. Cuando vemos esas áreas y las vemos en el sistema de información geográfica, esas áreas, si bien siguen teniendo valores, son campos continuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque representan un fenómeno en los que todas las ubicaciones que tenemos en la superficie tienen una relación sobre un valor, ¿sí? Van a tener un valor, ya sea de 0 o de 1 o de 2, dependiendo de lo que estemos representando. Un ejemplo, aquí vemos un área de un territorio representada en qué, en la elevación. Entonces, digamos, yo tengo esta área que puede ser Santiago de Cali. Todo el territorio de Santiago de Cali en la vida real tiene topografía y tiene una elevación. El valor Z, o sea, el territorio, yo puedo evidenciar que hay diferencias de alturas, así sean centimétricas, milimétricas o de metros. Podemos diferenciar esas alturas, y eso en todo el territorio pues tiene una variación. El lugar en el que yo pise, en teoría, en Santiago de Cali va a tener una elevación. Esa elevación es continua. O sea, si yo voy a un ejemplo, aquí en la universidad voy a tener una elevación en geografía, pero si me voy hacia el lago voy a tener otra altura, y si me voy hacia la salida de la otra universidad voy a tener otra altura. Si yo represento esto en un mapa topográfico, voy a tener algo como esto, una representación de la elevación, ¿sí? Pero no necesariamente puedo representar la elevación, puedo representar otro fenómeno que abarque toda un área y que lo pueda poblar y pueda poblar la información de todo el área. Entonces ahí podemos tener la precipitación, podemos tener la temperatura y una gran cantidad de fenómenos que cubren de manera continua el espacio, ¿sí? Cuando nosotros vamos a consultar esa información, pues entonces vamos a ver que el elemento en el que se representan los fenómenos continuos en un sistema de información geográfica será el denominado raster. El raster está compuesto por celdas asociadas a píxeles, ¿sí? Entonces aquí tenemos un área que está compuesta por píxeles. En ese caso,
el elemento vectorial raster, en un sistema de información geográfica son los puntos, las líneas y los polígonos, y el elemento raster también se puede utilizar generalmente asociado a fenómenos continuos, ¿sí? Como elementos en los cuales vamos a poder representar un campo continuo. Aquí vemos dos ejemplos: temperatura, precipitación o la topografía. ¿Sí? En ese caso, todo esto, si lo vemos en 3 dimensiones, si lo viéramos en una perspectiva tridimensional, pues va a haber una variación en ese espacio de que tenemos el valor X, el valor Y y el valor Z. ¿Sí? Obviamente que si nosotros conocemos este mapa topográfico, esta es la topografía en un año específico. Digamos que ahora hubo un terremoto o un proceso que causó un cambio en la topografía. Entonces tendríamos que volver a levantarlo y podríamos analizar que en algún punto cambió el territorio, cambió la topografía, porque no necesariamente en todo el espacio, pero en ciertos lugares va a haber cambios topográficos. Entonces el esquema que nosotros utilizaremos para representar fenómenos continuos en sistemas de información geográfica será el raster, y los fenómenos más simplificados de los elementos básicos serán los tipos vectoriales, como puntos, líneas y polígonos, que son la gran mayoría de elementos que utilizaremos al trabajar con sistemas de información geográfica. A medida que vamos desarrollando trabajos y vamos haciendo talleres y entendiendo un poco mejor el SIG, tendremos más clara esta diferencia. Aquí vemos entonces un ejemplo de un fenómeno geográfico. Esto es una cuenca, en la que tenemos una cuenca y tenemos representada espacialmente la precipitación, ¿sí? Entonces, un área geográfica como una cuenca y cómo se distribuye la precipitación en toda esa cuenca, ¿sí? Nosotros no podemos tener espacios vacíos, aquí no 0 de precipitación y acá 2000 de precipitación, no, generalmente la precipitación se espacializa en toda el área de la cuenca. Obviamente aquí tenemos un umbral que es la cuenca, esta cuenca hidrográfica, y tenemos la distribución en el espacio. Este es un mapa, una capa raster. Estamos viendo la información en tipo raster. Si hiciéramos un zoom a esto, veríamos que son píxeles, y esos píxeles van a tener valores. Todos los valores que en este caso están rondando desde los 282,395 hasta los valores más altos de 2000.24 milímetros, digamos. Entonces en esta parte alta debe haber mayor precipitación y las menores precipitaciones están hacia, digamos, hacia la zona de flujo de la cuenca. Como lo podríamos ver aquí en Cali, las zonas de precipitación más altas estarán hacia las zonas de montaña, y acá abajo en el valle pues no lloverá tanto como en referencia a la zona montañosa. Si nosotros vemos una imagen de satélite, y ahora que ustedes han visto las imágenes de satélite, los drones, todo lo que veíamos con fotografía aérea y todos los procesos de sensores remotos, estamos viendo fenómenos que son continuos en cierta manera, ¿sí? Representan unas variables que podemos ver. Aquí estamos viendo entonces una imagen que nos muestra distintos elementos. Tenemos agua, tenemos bosques, tenemos montañas, ¿sí? Y yo estoy viendo esto continuo, es una visión continua de esta ciudad. De aquí vemos un río, hasta donde me permite la imagen, pues estoy viendo la imagen continua. Y cuando nosotros la representamos, que era la última etapa, que cuando trabajábamos con los sensores remotos hacíamos la clasificación, y esa clasificación raster nos daba un elemento que era algo parecido a esto, donde teníamos distintas clases. Ahí ya estamos pasando de un elemento raster que lo teníamos representado en píxeles con distintas clases y en distintos elementos. Podemos convertirlo en un vector. En este caso podríamos convertir un vector la parte del agua, o la zona de bosque, o la zona, digamos, de pastos, etcétera, dependiendo de lo que estemos tratando de entender. Entonces muchos de los productos de raster terminan alimentando bases de datos, sobre todo de usos del suelo, de algún fenómeno específico que estemos tratando de entender. Cuando nosotros vemos entonces los datos, así cuando uno trabaja en el término de la información en general, nosotros los fenómenos geográficos, los datos como los podemos asimilar en cualquier ciencia, vamos a tener dos tipos de variables. Ustedes, la información que puedan recopilar de cualquier fenómeno, ya sea social o ya sea un fenómeno como la precipitación, vamos a poder representar los datos en básicamente dos tipos, ya sea en variables cuantitativas o cualitativas.
Como lo dice la palabra cuantitativo, como de nombrar, de contar, hace referencia a números o cifras, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una variable cuantitativa es porque estoy teniendo valores. Hay muchas variables de todos los fenómenos posibles que podemos analizarlas, representarlas a partir de valores. Un ejemplo es la precipitación. La precipitación, entonces llueve 1000, 2000, 3000, 4000 milímetros, ¿sí? Y esos valores podemos representarlos ya en distintos tipos también, podemos subdividirlos, digamos están los valores de intervalos como los años, o sea yo no represento los años sino en el año 1999, año 2000, año 2001, 2002, 2003, etc. ¿Sí? Si ustedes yo les doy las notas entonces en valores de 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? También hay valores en tasas de relación, digamos que si tienen el cero aritmético y se pueden dividir o multiplicar. Hay valores en decimales, entonces como lo veíamos en el ejemplo anterior de la cuenca, en el que la cuenca tiene 100.102 valor, 0,02 o 21 o 22, o sea, se puede tener un valor superior o un valor, digamos, en mayor precisión al utilizar decimales. Hay algunos elementos como la topografía, cuando se generan los modelos de elevación de topografía, se tienen valores muy precisos a niveles en los que si yo tengo 1 metro de altura, pues tengo 1 metro, 0,25 o 0,3 o 0,25, ¿sí? Para poder tener unas diferenciaciones a niveles escalares muy detalladas. Entonces, en este caso, depende esa variable cuantitativa del fenómeno que yo esté estudiando, cómo la represento, ya sea con valores de datos de intervalos, o valores de tasas o relación, o valores continuos, o valores discretos, como en el ejemplo, si yo estoy representando hijos de familias en un barrio específico, pues yo no voy a tener 0,1 hijos, sino voy a tener 1 o 2 o 3 o 4 o 5 hijos, ¿sí? Entonces, dependiendo del fenómeno que yo esté estudiando, pues voy a poder representarlo de la manera más precisa y adecuada. Cuando vemos las variables cualitativas, es cuando nosotros analizamos un fenómeno que tenga en ese tipo de relación. Digamos, las variables cualitativas, como lo dice su nombre, la cualidad. Una cualidad expresa un atributo, característica o categoría, ¿sí? Entonces, las cualidades podemos dividirlas básicamente en datos nominales o en ordinales, ¿sí? Los nominales pues hacen referencia a los que nos dan una categoría. Un ejemplo entonces son, tenemos un grupo de datos de personas difuminados en el espacio de Santiago de Cali, entonces podemos agruparlos por estado civil, por raza, por sexo, por color de los ojos, por, no sé, por edad, por una gran cantidad de valores que son nominales desde el punto de vista cualitativo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, podemos agruparlos en ese tipo de identificación. Digamos, estado civil, yo estoy casado o estoy soltero. Color de ojos, yo tengo ojos azules, verdes, cafés. ¿Sí? Son cualidades que puedo asociar a una persona. Digamos, son niños, son jóvenes, son adultos, son ancianos. Entonces, este tipo de valores cualitativos los podemos representar en un sistema de información y podemos representar variables que se expresen en este tipo de datos. Los valores de datos ordinales, entonces digamos que son los que tienen este valor cualitativo, pero va en un cierto rango de gradación o de severidad o de cambio, como son alto, moderado, bajo. Si tenemos entonces un dato de la enfermedad, la severidad de la enfermedad, entonces poco enfermo, muy enfermo, o sí, o grave, o digamos sano. Hay distintas variables en las que voy a poder ver ese estado, ¿sí? Natural sobre un elemento que yo estoy tratando de entender. Entonces, en el estatus socioeconómico, pobre, rico, o un atributo como feo o bonito, o sea, hay una gran cantidad de elementos cualitativos que dependiendo de lo que estemos estudiando cualitativamente, pues vamos a poder representar. Aquí vemos entonces en términos generales cómo subdividimos los datos.
estos son los datos para todo, o sea, recordemos que el 80% de los datos son analizables desde el sistema de información, desde la parte geográfica. Entonces, estos datos, la división de los datos no solo es para la geografía, es para todas las ciencias que utilicen información. Entonces podemos dividir nuestra información en cuantitativa y cualitativa, así como también podemos hacer investigación desde el punto de vista científico, cuantitativo y cualitativo. Muchas características de las ciencias humanas es a la investigación cualitativa, así como muchas de las ciencias duras, digamos, como las ingenierías, tienden a hacer investigación cuantitativa de fenómenos cuantitativos. Pero bueno, esto ya es una discusión más, digamos, epistemológica. Pero es importante saber que en un SIG entonces podemos representar las dos variables de los datos existentes, cualitativos o cuantitativos, a través de los mapas y las distintas maneras de organizar la información. Entonces ya si nos metemos a cuantitativo, tenemos valores continuos, discretos, escalares, y en la parte cualitativa entonces nominal o ordinal. Generalmente son los niveles en los que podemos subdividir esa clasificación de los datos. Cuando nosotros representamos entonces un fenómeno en el computador a través de sistemas de información geográfica, entonces tenemos los dos modelos generales de representación. Uno son el modelo vectorial, que es el que en su mayoría trabajan los sistemas de información geográfica como ArcGIS o como GIS o QGIS, y el modelo raster. El modelo raster está muy asociado a utilizar información que proviene sobre todo de los sensores remotos, o también una información que generalmente se asocia a escalas generales o detalladas dependiendo de la información que tengamos. Pero en este caso el sistema general que más se masifica, o con la cartografía que vamos a trabajar, va a ser los sistemas vectoriales, que se puede trabajar en raster, pero en su gran mayoría los elementos, digamos todos los sistemas de información de las entidades del Estado, en su gran mayoría tendrán información asociada al sistema vectorial. Un ejemplo es el catastro. Aquí vemos una base catastral en el que tenemos líneas de las calles, tenemos los polígonos que son las áreas de las casas, digamos, puntos que deben hacer referencia, no sé, a intersecciones de tuberías o postes o alguna situación, y anotaciones que hacen referencia a texto, como los nombres que están asociados a lo que encontramos en esta área. Y el modelo raster, que hace referencia a la información asociada a los píxeles en una imagen, y esos píxeles pues pueden, a diferencia del sistema de información geográfica a los sensores remotos, los píxeles también en el SIG pueden estar asociados a una base de datos. Entonces el modelo raster puede estar asociado a una base de datos en un sistema de información geográfica. El modelo raster, como lo veíamos de pronto en sensores remotos, está compuesto por píxeles, pero en los sistemas de información geográfica también se puede hacer una representación raster un poco más compleja en forma. Generalmente estas formas que son tipo cuadrícula o que son tipo, digamos, panal de abeja, o otras formas complejas geométricamente, se denominan teselaciones, ¿sí? Entonces, una teselación es una superficie plana en un mosaico que utiliza formas geométricas, ¿sí? La forma geométrica más básica que utilizamos, sobre todo en computación actual, es el píxel, es un cuadrado. Pero existen otro tipo de formas que pueden representarse en la información raster, en este caso las teselaciones irregulares, pero no son muy comunes. En los sistemas vectoriales existen algunos polígonos que se utilizan, que son los TIN, que más adelante lo veremos. Sobre todo se utiliza para representaciones tridimensionales en datos, sobre todo topográficos, pero no son tan utilizados. En principio, cuando se trabajó mucho tiempo con sistemas de información geográfica en las primeras épocas, se usó mucho, pero ya en cierta manera ha dejado de utilizarse la representación de triángulos para la elevación. Más adelante veremos algunos ejemplos. Otro ejemplo de la teselación, o sea, del utilizar el modelo raster, está el quadtree. El quadtree hace una optimización de los valores en cuanto a las formas. Aquí vemos un ejemplo de una realidad. Tenemos un campo
una zona de agua, una zona de tierra, digamos unos polígonos de algunas viviendas y tenemos un cuerpo de agua como un lago. Cuando nosotros tratamos de representar esto en un sistema raster, el sistema raster en el Quad-Tree lo que hace es que los subdivide cada vez más esto a niveles escalares que permitan que la información se represente de la manera más eficiente. ¿Por qué les explico esto? Porque en los sistemas raster hay una gran cantidad de información que puede ser desplegada gráficamente, pero es muy pesada a la hora de manejarla con un computador. Por eso muchos elementos de la cartografía, digamos las imágenes de satélites, si ustedes se dan cuenta, cuando descargaban una imagen de satélite puede pesar mucho. ¿Por qué? Porque son cientos de miles de píxeles y esos cientos de miles de píxeles a la hora de representarlos, de desplegarlos en un computador, van a ser muy pesados para el proceso del computador. Digamos la RAM, el disco duro y el procesador tendrán que hacer un cálculo poderoso. Mientras que en el sistema vectorial este sistema es muy simplificado. Aquí vemos un ejemplo, un sistema vectorial y un sistema raster. El sistema vectorial entonces lo que hace es que simplifica las formas y no guarda valores en cada píxel como en toda el área que tenemos píxeles y píxeles, cientos de miles de píxeles dependiendo de la escala y del detalle. Entonces los sistemas raster, aquí como lo vemos, son pequeños píxeles, cientos de miles de píxeles para representar un área, mientras que el sistema vectorial son 1, 2, 3, 4, 5 polígonos para representar todo esto, dependiendo del nivel de detalle. Si vamos en términos de procesamiento de datos de una máquina en su velocidad, digamos en la parte de procesamiento del sistema, es más eficiente el proceso con vectores que con raster. ¿Sí? Hay ciertos elementos, ciertos análisis, ciertos patrones, ciertas tendencias que son mejor estudiarlas con un formato raster, pero en su gran mayoría, la gran mayoría de análisis que desarrollamos con sistemas de información geográfica estarán asociados a los sistemas vectoriales. Entonces, ¿cómo es nuestra estructura de datos raster? Pues la misma que hemos venido viendo desde hace unos semestres atrás, en el que los píxeles van a tener asociados un valor y ese valor va a estar asociado a una clase. Aquí vemos un ejemplo, una imagen raster del uso del suelo, ¿sí? Entonces tenemos clases de agricultura, de suelo desnudo, agua, bosque, pastos en una imagen raster. Esta misma imagen raster yo la podría tener un vector. La diferencia es que la imagen vectorial va a ser mucho más eficiente y la forma va a ser mucho más fina a la hora de representar. Ya lo veremos más en detalle cuando veamos las imágenes raster y vector para tratar de entenderlo. La estructura de los datos raster en este caso también está asociada a primero a un valor que va a identificar cada píxel. ¿Sí? Si tenemos clases, entonces va a ser clase 1, clase 2 y el valor del píxel será 1 o 2 o 3 o 4 o 5. En el caso de las imágenes de satélite, como solo veíamos valores del color y de la interpretación de lo que se ve ahí en la imagen, son de 0 a 255. Cuando nosotros a esa imagen la interpretamos y le damos clases, pues tenemos clases del 1 al 5. Digamos que en el sistema ya podríamos ver los valores. Aquí hay una imagen clasificada, tendríamos valores de 1 al 5. Y esos valores de 1 al 5 le podemos asociar a una base de datos o una tabla, que ya el 1 pues será agua, el 2 será un identificador de tipo de suelo, el 3 será otro tipo de suelo, etc. Entonces en el SIG va a asociar esa tabla a información alfanumérica con un proceso digamos raster, con elementos de filas, columnas de píxeles. Mientras que en el sistema de información geográfica vectorial pues vamos a estar asociando ese elemento a puntos, líneas o polígonos. Es la misma situación, el raster y el vector los vamos a poder ver las mismas relaciones más o menos parecidas, pero una representación va a ser lineal, puntual y areal y otra va a ser a partir de píxeles. En este caso la estructura de los datos raster siempre va a ser un poco más eficiente para algunas cosas y menos eficiente para otras, ¿sí? Las dimensiones del raster generalmente se miden en píxeles y a medida que tengamos más píxeles, más pesado. El tamaño del píxel está relacionado con las dimensiones que vamos a representar. Si nosotros tenemos una imagen a 20 centímetros de todo Santiago de Cali, entonces sería una imagen que tendría cientos de millones de píxeles. Para poder ver el detalle a escala de centímetros tendremos que tener una imagen muy pero muy pesada.
al desplegar una imagen tan pesada en un computador, pues va a ocupar toda la RAM, todo el procesador. Eso va a ser muy difícil de hacer una representación. Pero si nosotros tenemos esa información digitalizada a niveles que nos interesan, como los polígonos, las calles u otra información que es un poco más simplificada, en el elemento vectorial vamos a poder desplegarlo mucho más rápido. Entonces, en este caso, las dimensiones de los datos raster, dependiendo del nivel del píxel, van a ser mucho más pesadas, va a ser mucho más grandes. Entonces, dependiendo de lo que estemos tratando de entender o el fenómeno, vamos a requerir una gran cantidad de celdas para poder evidenciarlo en detalle. Si es algo muy simplificado y en menos detalle, menos escala, o en escala menos detallada, vamos a utilizar menos píxeles para representarlo. Yo les decía que existe un modelo intermedio entre el raster y el vector que se llama el TIN, que es el Triangulate Irregular Network, que son la red de triángulos irregulares. Es una manera, digamos, que mezclaba el modelo vectorial y el modelo raster en cierta manera para representar una superficie. Todavía se utiliza, pero ya no se utiliza tanto. Se utiliza principalmente para representar en 3 dimensiones una superficie, ya sea topográfica o de precipitación o de lo que sea. En este caso, esta base de vectores se construye mediante la triangulación de un conjunto de vértices puntos y están conectados por una serie de aristas formando una red de triángulos. Entonces tenemos puntos y polígonos para poder generar un modelo tridimensional. Si bien en principio se utilizó mucho para hacer representaciones tridimensionales, actualmente no están tan utilizados. Se utilizan principalmente los modelos a partir de datos raster para poder ver las superficies tridimensionales. Pero de todas maneras lo tenemos. ¿Cómo funciona? Básicamente tenemos puntos y tenemos polígonos. En ese caso, en el espacio, pues esos puntos y esos polígonos, si los vemos, podemos darle una altitud, una elevación para poder generar una representación tridimensional. Para algunos ciertos tipos de estudios muy puntuales, muy específicos, puede ser mejor utilizar esta representación. ArcGIS maneja mucho la representación de TIN. El TIN es muy especializado, sobre todo para trabajarlo en ArcGIS. ArcGIS fue uno de los SIG que trabajó más este modelo al principio, cuando se empezaron a desarrollar todas las técnicas de sistemas de información geográfica. Entonces, si nosotros vemos las representaciones geográficas que en su gran mayoría utilizamos en los sistemas de información geográfica como los vectores, aquí vemos una extrapolación al sistema básico de la representación del vector. Tenemos un área, digamos que imaginariamente tenemos un área, que esto sea una finca. Entonces yo en la finca voy a poder pararme en los vértices de la finca y tomar puntos. Yo ese punto me va a tomar aquí un punto, otro punto, otro punto, otro punto. En el espacio voy a tener los vértices de la finca. Pero esa finca yo puedo entonces, luego de tener estos puntos, unir esos puntos con una línea y puedo tener entonces una distancia que me puede dar el perímetro. ¿Sí? Aquí yo tengo los elementos lineales, una línea, pero también a su vez puedo generar un polígono. Entonces, los 3 elementos en los que yo puedo representar un fenómeno básicamente en un sistema vectorial van a ser puntos, líneas y polígonos. Un ejemplo es en este, en el que yo tengo una finca, tengo un área de un predio, me paro en sus vértices específicos y digamos, aquí yo quiero saber cuáles son las coordenadas o los puntos específicos de los límites de la finca. Quiero saber la distancia que tiene la cerca y quiero saber el área de la finca. Entonces, para saber los puntos, las coordenadas específicas para la escritura, utilizo los puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Para saber la distancia de la cerca que tenemos, cuál es la distancia en metros o kilómetros que tiene mi cerca, utilizo la línea. Y para saber el área, entonces obviamente puedo recurrir a un polígono que me va a definir el área total que tiene ese predio. Eso lo puedo asociar entonces a una base de datos. Esa base de datos pues estará asociada a todos los elementos que yo pueda, digamos, yo tengo el identificador, digamos, 1, y el 1 entonces va a tener un dato de área, va a tener una dirección, va a tener un código y una cantidad de información. El límite en la base de datos depende de la cantidad de información que yo esté tratando de representar, ¿sí? Aquí es cuando nosotros el elemento vectorial es quizás el más utilizado porque es el más simple de representar todos los elementos.
Cuando nosotros trabajamos en sistemas de información geográfica, sobre todo en sí como ArcGIS, ArcGIS tiene un modelo especializado que se denomina la Geodatabase o Geodatabase. Este es una base de datos espacial desarrollada específicamente para el programa que tiene un conjunto de datos de todos los elementos, ¿sí? Entonces puede tener puntos, líneas, polígonos, algunos ejemplos de las bases de datos, tablas y otra gran cantidad de elementos. También podemos integrar el raster dentro de la base de datos. Y esas geodatabases sirven para distintos elementos, sobre todo cuando uno descarga información. Un ejemplo, aquí el departamento en Cali, el municipio, uno puede descargar la geodatabase del municipio de Santiago de Cali, del plan de ordenamiento territorial. Y cuando uno descarga la geodatabase, entonces ahí están todas las capas de el plan de ordenamiento territorial, movilidad, zonas económicas, bueno, todas las capas que se utilizan. ¿Por qué? Porque es más sencillo organizar toda una base de datos espacial con distintos atributos de manera conjunta. Aquí es donde yo les hago referencia a que muchas entidades del país utilizan el modelo propietario de ArcGIS porque utilizan la geodatabase para integrar una gran cantidad de datos desde el punto de vista geográfico. Ya lo veremos más adelante cómo se maneja esto. ¿Por qué la geodatabase? Porque la geodatabase existen geodatabases básicas, sencillas, para hacer representaciones de un plan de ordenamiento, de un estudio pequeño, como digamos para algo que no tenga una complejidad muy grande. O también tenemos las geodatabases a niveles macro gigantes que utilizan sistemas de información geográfica para toda una nación, como decir el catastro de IGAC de Bogotá o el catastro de todo el país, de la zona de los predios de muchos municipios. Entonces el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que esté trabajando con datos que sean cientos de miles de millones de datos, pues entonces utilizará una geodatabase. Un ejemplo es el DANE. El DANE tiene una geodatabase multiusuario que la editan muchas personas sobre la información estadística del país, de todo tipo. Entonces esa geodatabase es una geodatabase enterprise que sirve para poder manejar cientos de miles de registros. Pero si nosotros tenemos en el computador, en mi computador personal, un trabajo de una cuenca, y estoy trabajando o haciendo un sistema de información geográfica, pues entonces voy a tener una geodatabase más pequeña que obviamente no pesa cientos de megabytes o teras de tamaño, sino que va a ser, digamos, más pequeña. Entonces, esa es una diferencia en las que la geodatabase sirve para poder trabajar. Además se puede trabajar en varios grupos, distintas personas al tiempo editando la geodatabase. Digamos que ya son elementos más avanzados de edición, sobre todo para producción cartográfica ya a niveles muy profesionales. Y otra característica importante de las geodatabases, de esta estructura de una base de datos espacial como la maneja ArcGIS, es la topología. La topología es cuando nosotros tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un mapa que tiene unos predios. Entonces tengo el predio A, el B, el C, el D y el E. Estos predios están conectados físicamente a partir de puntos, líneas, polígonos, a lo que denominamos las intersecciones, son nodos. Si yo a este predio le aplico una modificación, por algún motivo yo modifico este predio, voy a afectar al polígono A, modifico el polígono A, voy a afectar al polígono C, al polígono B y al polígono D. En los procesos de topología, la topología lo que hace es que puede modificar los otros predios a partir de esta modificación inicial que yo he hecho, y a esto se denomina relaciones topológicas. Esto es un ejemplo de una relación topológica básica. Sirve para muchas cosas más avanzadas, pero básicamente si yo hago una transformación de esto, le cambio la forma. Digamos, cuando uno tiene una proyección y lo pasa a otra proyección, recordemos que las proyecciones tienden a deformar las áreas, a aumentarlas o a conservar líneas dependiendo de la proyección que estemos utilizando. En ese caso, si yo no tuviera una relación topológica, estos polígonos, al modificarlos, se tenderían a desconectar y a generarme huecos en la información, y eso me traería como consecuencia que si yo estoy calculando áreas, digamos que estos son predios de un municipio y quiero calcular las áreas, estaría calculando información de manera errada. Digamos que la topología es un proceso que hay que entenderlo haciéndolo y ejecutando ciertos cálculos para entender bien qué es la topología, pero generalmente la topología se utiliza para tener las correctas relaciones espaciales y que estas relaciones nos permitan hacer análisis de manera correcta, ¿sí?
Aquí entonces tenemos entre regiones múltiples relaciones que podemos estudiar. Digamos, tenemos un grupo, una relación entre A y B, un polígono. En este polígono A y B yo puedo calcular la intersección. Yo puedo, si tengo otros elementos dentro de este polígono, digamos que este sea la Universidad del Valle y este sea, no sé, un área de influencia de una enfermedad que está atacando a los árboles, y dentro de A y B yo tengo la distribución de todos los árboles en el espacio. Podría decirle, hacer una consulta espacial, decirle aísleme todos los árboles que están en B. Eso utilizaría una relación topológica básica para hacer ese cálculo y extraerme un valor, como saber cuántos árboles están siendo afectados en la interrelación de A y B que estén en este punto. Bueno, hay una gran cantidad de consultas espaciales que podemos hacer, y eso lo iremos aprendiendo a medida de que vamos viendo esta materia. Nosotros entonces, cuando tenemos una relación topológica, podemos hacer consultas, así como también poder hacer ediciones. Si nosotros vemos en la realidad, estamos viendo una relación topológica, tenemos este río, tenemos unos árboles y tenemos un territorio. Aquí tenemos las coordenadas XY del río, ¿sí? Y tenemos las coordenadas XY de los árboles y de los perímetros del polígono. Entonces, todas estas relaciones, todos estos datos e información y esas relaciones entre un límite y otro límite y la distancia, todo eso se llama las relaciones topológicas. Igual, si yo modifico este río, digamos que el río no venía por este lugar, sino que venía más para acá, y yo modifico este río, y está relacionado con la forma de otro polígono, como este polígono que tenemos acá verde, que sea el área de influencia de, no sé, de los 30 metros de protección de un río. Si tengo las relaciones correctamente redesarrolladas en la topología, yo podré alterar automáticamente esta área. Si no, me tocaría hacer un proceso manual, que más adelante nos daremos cuenta que hacer procesos manuales en edición, sobre todo de cartografía, va a ser un poco complejo cuando uno tiene cientos de miles de datos. Entonces, en este caso, las relaciones topológicas son las relaciones que tenemos entre los nodos, los puntos, las líneas, los polígonos en una base de datos espacial. Y ArcGIS es uno de los mejores software que hace esto. A diferencia de los software libres, las relaciones de hacer topología son más complejas y más difíciles de desarrollarlas y hacerlas. Entonces, en esto sí es una ventaja muy grande que tiene el software propietario, es el poder manejar las relaciones topológicas y la consistencia topológica. Más adelante ustedes ya, cuando tengan un conocimiento más avanzado de esto, se darán cuenta de lo importante que va a ser. En este caso, nuestra manera de representar el mundo lo vemos desde el mundo ya sea tipo raster o del tipo vector. ¿Sí? Las dos maneras de representar el mundo, el espacio. Entonces, cuando vemos el mundo raster, pues lo vemos en píxeles, ¿sí? Aquí tenemos este mundo real, que tenemos un predio, una casa, una carretera y unos árboles. Si lo llevamos al mundo raster, entonces dividimos ese espacio en píxeles, y esos píxeles identificamos cada elemento. Entonces, este sería la carretera, el árbol, la casa. Si lo llevamos al mundo vectorial, entonces esta sería la línea, el punto sería la casa, este punto con el cuadrito sería, digamos, la casa, los árboles serían los puntos y la línea sería entonces la carretera. Y el espacio, obviamente, que está entre este lugar y este lugar sería un polígono, igual que la casa sería otro polígono. Si vemos en términos de cuán precisa es o cuán más cercano a la realidad es la representación del mundo real en el caso del SIG vectorial es más acertada. Si ustedes ven la representación solo de la línea de la carretera, la línea de la carretera es mucho más precisa y mucho más digamos más cercana a la realidad que en el caso del SIG raster. ¿Por qué el SIG raster se puede representar más cercano a la realidad? Claro, si nosotros subdividimos estos polígonos en estos píxeles en píxeles más pequeños, podríamos tener entonces una representación más detallada y más cercana a la realidad. Si esta casa no fuera cuadrada, sino que tuviera una forma irregular que no fuera cuadrada, sería más difícil de representar. Entonces, en este caso, si la forma de la casa fuera irregular, sí la podemos representar exactamente en el modelo vectorial. Aquí hay una gran diferencia. Entonces, el modelo vectorial siempre va a ser mucho más real a la hora de representar los modelos simplificados, mientras que el modelo raster va a ser
mucho más real a la hora de ver el territorio como se toma, digamos, con una imagen. Pero la imagen nos va, a la hora de convertirla en datos y en tener información, si la vamos a tratar de separar en clases, va a simplificar. Entonces, para poder tener un gran detalle tendríamos que tener mayor cantidad de píxeles, y esta mayor cantidad de píxeles nos traería mayor peso en el archivo y mayor capacidad de procesamiento. Por eso es más sencillo procesar información de manera vectorial. La gran mayoría de representación de datos que encontraremos para trabajar con sistemas de información geográfica serán vectoriales. Muchos de la información que utilizaremos de base será para fondo, para utilizar como las imágenes de satélite, o de pronto para la parte topográfica será utilizar imágenes o datos raster. Pero en ciertos ejemplos o ciertos análisis vamos a utilizar los análisis raster. Pero siempre, tarde o temprano, terminaremos utilizando los SIG vectorial. El SIG que más se acerca a la representación de la realidad, o el modelo que más se acerca a la representación de la realidad, va a ser el vectorial. Aquí vemos entonces un ejemplo: mundo real, bosque, río, territorio, representado en vector y representado en raster. ¿Sí? El vector obviamente tiende a ser mucho más preciso en sus límites y en sus detalles, mientras que el raster va a tender a simplificar. Entonces ahí es donde el modelo raster versus el vector va a ser mucho mejor, porque va a ser un poco más enfocado en la realidad. Pero esto depende también de qué fenómeno y qué estemos estudiando. Podría ser a veces más adecuado utilizar el raster, pero ahí depende de lo que estemos tratando de entender. Un ejemplo de esto es la representación de la topografía. El modelo más adecuado para representar la topografía es el modelo raster, porque tenemos entonces el modelo del territorio, la elevación que tenemos en todos los puntos, ¿sí? Aquí tenemos entonces un modelo de elevación que nos representa la topografía, y este lo vemos en un modelo vectorial representando la topografía. Si bien se puede ver medianamente bonito, aquí yo tengo el modelo que lo puedo cambiar de colores, puedo tener toda la información en píxeles de todo el territorio, y a la hora de representarlo va a ser mucho más precisa esta representación. O eso depende también del píxel, ¿no? Si yo tengo un píxel muy detallado, va a tener un territorio, una topografía muy detallada. En el caso del vector, también, si tengo un vector muy detallado, pues voy a tener un vector tridimensional muy detallado. En este caso, este es un TIN, el que les hablaba anteriormente. Lo más común y digamos lo más masificado es representar el territorio a partir de datos de elevación con datos raster, ¿sí? Cuando son elementos continuos, topografía, precipitación, temperatura, elementos en los que yo pueda difuminar todo el espacio con los datos, ¿sí? Ahí es donde el raster es el que vamos a utilizar. Si vemos en términos de la representación del vector y el raster, entonces el raster es una estructura simple de datos, el vector es más compleja. El raster tiene una sobreposición más fácil y más eficiente. El vector es más difícil de representar en la sobreposición. Es compatible con las imágenes. Ya vemos que las imágenes, la gran mayoría de las imágenes vienen en raster. El modelo vector no. Pues no viene polígono. El vector no trae información de la realidad tomada con una imagen. La alta variabilidad se representa muy bien. La alta variabilidad es ineficiente en un vector. Simple programación por usuario, o sea, utiliza, digamos, a la hora de cargar datos, si no tiene cientos de miles de píxeles, es fácil de cargar, digamos, en pequeños píxeles gruesos y pequeños, o en pequeñas cantidades. El vector no. Si tenemos cientos de miles de vectores, va a ser muy muy pesado, así que aquí los dos pues se pelean dependiendo para qué lo utilizamos. El raster va a tener la misma definición de la celda para todos los atributos, o sea, las píxeles 30 metros, todas las áreas están representadas con píxeles de 30 metros, el vector es variable. Es muy ineficiente a la hora de almacenar en una computadora, lo que yo les decía. Si tenemos la ciudad de Santiago de Cali, una imagen de satélite de muy alta resolución de todo Santiago de Cali pesará teras de teras de teras. Mientras que si tenemos un sistema vectorial de toda la ciudad, de las calles, los polígonos, será grande, será pesado, pero será manejable por computador, mientras que en el raster va a ser muy difícil procesarlo. Los errores en los perímetros y en las formas, como son formas cuadradas, simplifica, mientras que el vector, al utilizar la codificación de la topología, va a ser lo más preciso posible. Difícil realizar análisis de redes. El análisis de redes es cuando nosotros conectamos líneas en distancias y en tiempos, generalmente a través de nodos,
es ineficiente hacerlo en raster, es más eficiente hacerlo en vector, principalmente porque trabaja en línea, en el elemento lineal y en el elemento puntual, mientras que en el raster es muy difícil hacer esto. Las transformaciones de proyección son ineficientes porque la proyección deforma las áreas, los contornos. En el vector pues se puede formar fácilmente si tenemos la topología, mientras que las transformaciones en el raster tienden a deformar el raster y cambiar las proporciones del píxel. Se pierde la información cuando se usan grandes tamaños de píxel. Nosotros hacemos una modificación en el píxel o una recomputación del tamaño del área, se va a perder información. En el vector no, a menos que hagamos una simplificación digamos, a conciencia. Los mapas de salida, como son menos precisos, al utilizar píxeles van a ser menos precisos. Dependiendo del detalle y la precisión que tengamos. Pueden ser menos o más atractivos, esto sí es un poco subjetivo, aquí depende de cómo se haga el diseño de la imagen. Entonces muchos de los fondos de los mapas tienen imágenes de raster, sobre todo los muy elaborados. Y el vector pues sí tiene una alta precisión en los mapas de salida, porque es donde en teoría representamos la gran mayoría de la cartografía. Hasta aquí entonces dejamos la clase, y con esto pues terminamos de entender en principio los elementos generales de cómo se subdivide la gran mayoría de los datos, como podemos ver representada los sistemas de información geográfica y todos los elementos cartográficos y geográficos. Muchas gracias.